Queridos, qué lindo poder estar acá. Qué lindo poder compartir en este hermoso día que el Señor creó para su gloria. Vamos a apartarlo del parlante. Y mejor aún, alabando al Señor, cantando alabanza, estudiando la palabra del Señor. Y el Nico me dijo que ustedes están estudiando Hechos y que hoy día toca Hechos 14. Así que genial que semana a semana van avanzando en Hechos, así no tengo que explicarles todo el contexto. Es muy lindo poder ver cómo el Señor va obrando en nuestras vidas. Y piensen que, piensen que lo que está pasando aquí hoy día, esto ya viene sucediendo 2000 años que la gente se junta, ya sea en casa, al aire libre, en distintos lugares. El Espíritu Santo nos ha unido a todos y nos ha unido por medio del Hijo, ¿no es cierto? Jesucristo, donde todos nosotros que estamos acá reunidos en realidad somos una familia, todos los que creemos en Cristo, y podemos disfrutar de este tiempo. Cuando uno lee la historia de Hechos, es bien impresionante ir leyendo las distintas circunstancias, y a veces son tan impresionantes las historias que sentimos como que no tienen que ver con nosotros, y la verdad es que tienen mucho que ver con nosotros. Es algo que debemos analizar en el texto de hoy. Y en el texto de hoy, bueno, el texto es largo, yo creo que no vamos a poder hablar de todo. Si alcanzamos a hablar, ¿hasta qué hora tengo a propósito? Hasta las 5. Oigan, en China las predicaciones duran 6 horas mínimo. Piensen, 6 horas. Pero vamos a intentar hacerlo, ¿no es cierto?, ir avanzando lo que alcancemos a avanzar, po. Y en ese sentido parto leyendo los primeros versículos. Lo traje en papelito. Yo soy de la antigua en esto. Hechos 14, 1 al 3. Ya lo leímos, pero se lo vuelvo a leer y vamos a sacar a relucir un par de temas. Hechos 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Repito esa frase, me voy a detener ahí. Mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Qué dice el texto? Estaban predicando. Muchos llegaron al Señor, pero otros no. Así que hubo atado, dice, hubo problema. Así que como hubo problema, ¿qué hubiésemos hecho tú y yo? Probablemente hubiésemos dicho, no, esto está muy difícil, o no sé, tal vez el Señor está cerrando las puertas, empezamos con algún lenguaje medio canuto, ¿no es cierto? Y no, parece que esto no es, aquí se está habiendo oposición, tal vez lo mejor para la iglesia es que yo me mueva. Generalmente, no lo decimos así, pero en nuestra vida, frente a las adversidades o dificultades en el evangelismo, o en la familia, o al hacer la voluntad del Señor, empezamos a huir y evitar situaciones que son complejas. Evitar conversaciones que sabemos que enfrentar y sabemos que tenemos que enfrentar y no lo hacemos. Porque la comodidad es que no queremos tener problemas. Y la verdad es que cuando uno analiza este texto, lo primero que resalta es que dice, hubo problemas, por tanto, se quedaron. Si me muevo mucho, tal vez me estoy moviendo mucho, ¿no? Ya. Me puedo ajustar en todo caso. Me dicen 1 metro, me quedo en el metro. Entonces, aquí hay un tema que vemos siempre en estos misioneros, con Pablo y Bernabé. Ya, y me voy a quedar dentro de las cámaras. Ya, perdón, ya. Esto lo voy a correr un poco. Ahí sí. ¿Este es mi metro? Ya, listo. Entonces, es interesante cómo vemos que Pablo y Bernabé van tomando decisiones. Y cómo esas decisiones van siendo guiadas por el Espíritu. Pero tiene cosas bien concretas. En este caso, muchas personas se habían convertido, pero había empezado a haber problemas y había empezado a haber adversidad. Dice, por tanto se quedaron, lo que generalmente no hacemos. Nosotros cuando vemos que algo se pone difícil, huimos. Pero dice, por tanto se quedaron, y se quedaron ahí afirmando a los hermanos. Y hay un principio detrás de esto que tiene que ver con ir examinando las motivaciones en nuestro corazón cuando nos da ganas de huir. Nos da ganas de no enfrentar situaciones.
Lo que nos pasa muy comúnmente, como les decía, nos puede pasar en alguna conversación que tengo que tener con algún hermano en la fe porque tengo que exhortarlo en algo y me alata porque no quiero tener drama. O tengo que decir algo en el trabajo porque algo está pasando y no quiero pasar por soplón o qué sé yo, tantas cosas dilemas éticos que vamos enfrentando al día a día y donde las cosas se ponen complicadas y empezamos a huir. Y tenemos que preguntarnos ahí, ¿por qué no estoy haciendo lo que debiera hacer? Y la respuesta muchas veces va a ser porque en realidad no estoy buscando amar primeramente a Dios y adorar a Dios, sino que estoy buscando en primer lugar adorar mi propia imagen. La percepción que los demás tengan de mí. Generalmente ese va a ser el punto crucial en nuestras decisiones. Puede haber mucho más, obviamente, esto es más amplio, pero va a ser un tema que va a estar presente en este capítulo. Y por eso lo saco a relucir. Y continúa porque dice que se quedaron. ¿Pero se quedaron qué? Confiados en el Señor. Eso sucede cuando uno enfrenta, ¿no es cierto?, alguna situación y uno examina las motivaciones y dice, no, la verdad es que yo voy a hacer esto y lo otro porque primero amo a Dios y amo al prójimo. Eso hace que tengamos tranquilidad en que vamos a enfrentar la situación con el Señor. Si tú no tienes esa tranquilidad en la situación que estás enfrentando, es tal vez porque no has tenido esa conversa interna con el Señor de decirle, Señor, esto que estoy decidiendo, que estoy haciendo, lo hago en pos de mi imagen y de la adoración a mi persona, o lo hago en pos realmente porque te amo a ti. ¿Por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando? El texto continúa en el versículo 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con judíos y otros con los apóstoles. El evangelio produce eso, produce división, porque el mundo no está compuesto por derecha o izquierda, o vacunado o no vacunado. El mundo está compuesto por hijos de Dios e hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay más distinción que eso. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y esa es la división bíblica que se genera frente a la predicación del evangelio. No es un tema de ideologías. Es un tema si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo o no. Y en este caso, la predicación del evangelio generó eso, que sacó a relucir los que Dios había escogido, sacó a relucir a los hijos de Dios. Y eso provocó inmediatamente una división en el mundo. Porque el mundo puede tolerar todo, menos el nombre de Cristo. Y el mundo cree en todo, ¿no es cierto? Cree en todo tipo de cosas, no sé, en Año Nuevo que tenéis que andar con una maleta, cree de todo. Menos en Jesús como único Señor y Salvador. Entonces ahí está el punto de tope, el punto divisivo, que es Cristo. Y fue lo que pasó en ese momento también. Hubo división. Como dice en 2 Timoteo 3:12, no sé si se acuerdan de ese pasaje que dice que todos los que quieran vivir una vida en piedad, que van a enfrentar persecuciones y tribulaciones. Eso es invariable. Por tanto, incluso debemos preguntarnos, si no he enfrentado ese tipo de persecuciones y de oposición con el mundo, ¿será realmente que vivo el Evangelio? Es algo legítimo a preguntarse, porque al menos en 2 Timoteo dice, todos los que quieran vivir una vida en piedad, conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra, todos enfrentaremos persecuciones. Entonces continúa el versículo 5, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe y ciudades de Licanoia y a toda la región circunvecina y allí predicaban el evangelio. ¿Qué pasó? La división fue tal que empezó una persecución. Ahora, ojo, la persecución no fue solo a Pablo y Bernabé. Dice que huyeron a Listra, a Derbe y a todas las ciudades circunvecinas. Por tanto, está hablando de una persecución a toda la iglesia. Como todos huyeron, Pablo y Bernabé también salieron. Y ahí nos damos cuenta que en realidad lo que había de fondo con ellos al quedarse es que querían cuidar y alimentar las ovejitas. Y una vez que se fueron las ovejitas, bueno, eso les dio permiso para irse. No fue el que le tuviesen miedo a ser apedreados, porque de hecho en el mismo capítulo, acto seguido, van a apedrear a Pablo. ¿Ya? Entonces no era ese el tema. No es que huyeron por miedo, es que huyeron por amor. Y eso es algo que debemos examinar en nuestro corazón, en todo lo que pasa hoy día en Chile. Si las decisiones que estoy tomando son por miedo o son por amor. Primero, amor al Señor. Segundo, amor al prójimo. En este caso, toda la iglesia huyó. Como quedó sin ovejitas ahí, ellos siguieron adelante y fueron a predicar. Eso te da permiso para seguir adelante. En este caso, lo que dictaminó fue el amor al prójimo, el amor al Señor, primeramente. ¿Y qué implicó el huir de esa ciudad? Yo creo que probablemente lo que nosotros hubiésemos hecho después de estar huyendo y todo esto, hubiésemos dicho, ya bueno, todos huyeron, se fueron para la casa,
3 semanitas de vacaciones, po. Estamos en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Ahí en Turquía, lindo. No, nada de vacaciones. Porque nuestra vida, en realidad, es del Señor, no es nuestra. Nuestro cuerpo es de Él. Así al menos lo vivía Pablo, cuando él decía, mira, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el Señor le da la fuerza y el descanso necesario para seguir predicando el Evangelio. Y ahora viene un texto en el cual ya me quiero detener un poco más. Hemos ido avanzando en el capítulo, pero fíjense esto. Cierto hombre de Listra, llegaron ahí, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, el padre de los dioses. Y a Pablo Mercurio, el que hablaba de parte de los dioses, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. La muchedumbre, al ver el milagro, dijeron, no, estos son dioses. Y empezaron a adorarlos. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo en esa circunstancia? Cuando todo el mundo empieza a hablar bien de nosotros. Piensa que tú vienes apaleado porque vienes saliendo de un lugar donde te persiguieron, fuiste a un trabajo, realmente te fue mal, te persiguieron, cambiaste de trabajo, en el otro trabajo te encuentran pero genial. Y eres pero lo máximo. Y te empiezan a halagar y a alabar. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos cuando la opinión pública ahora, en vez de ser mala contra nosotros, es súper buena? La verdad es que nos encandilamos. Eso es lo que nos sucede. Lo que nos sucede es que nos empieza a gustar. Por último, ya que vienen trayendo comida como si fuese... Por último, me como el completito que me están sirviendo, ¿no es cierto? No sé, empezamos a hacer utilitarismo del amor supuesto que profesa, ¿no es cierto?, la multitud hacia nosotros, los demás hacia nosotros. Nuestro corazón es probado tanto en el rechazo como en el apruebo. No estoy hablando de la Constitución, aunque tal vez sí, pero cuando nos rechazan y cuando nos aprueban, el corazón es probado. Es probado cuando el Señor nos pide algo. Ahí está la señal. Ya. Nos pide algo que... Me perdí. Nuestro corazón, cuando nos aprueban a nosotros, en ese momento es probado porque empezamos a decir, bueno, ¿me gusta más lo que me dice la gente o lo que me dice Dios de mí? Y cuando nos rechazan nos pasa lo mismo. Finalmente la misma cara, son las dos caras de la misma moneda. Y que tiene que ver, y ahora voy ya más al núcleo del asunto, con la idolatría al yo. La idolatría a la aprobación. La idolatría a lo que yo quiero en realidad proyectar en los demás. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es una adoración falsa. La única adoración verdadera es adorar a Dios. Pero cuando empezamos a amar otras cosas más que a Dios, eso la Biblia lo llama idolatría. Y generalmente el ser humano, ¿qué es lo que adora? El ser humano adora su yo, adora su autoimagen, adora qué es lo que piensan de mí, adora la reputación. Y eso está en directo conflicto con la adoración a Dios. En muchas aristas y en muchas áreas. La idolatría, en primer lugar, parece rica. Está la multitud, me están sirviendo comida, me están adorando, al otro lado me echaron, pero aquí están todos felices. Entonces uno podría decir, oye, hay una puerta abierta aquí, así que voy a quedarme acá un rato y después de una semana de comer arte les voy a decir, no, ¿saben qué? Pero somos tentados cuando somos aprobados por todos, como también cuando somos rechazados. ¿Qué es lo que es tentado en nosotros? Nuestra adoración, nuestro primer amor. Y esto va a tener directas implicancias en nuestro actuar, en cómo lo vamos a vivir. Lo triste de esto, lo triste del halago del mundo y de la adoración del mundo es que es súper voluble, es súper manipulable y es súper cambiante. De hecho, 5 versículos después, la misma multitud apedrea a Pablo. La misma multitud. Porque la multitud, mis queridos, no por ser muchos, tienen la razón. La verdad no está... El mundo sostiene que la verdad está sostenida por la mayoría, pero no, la Biblia dice que la verdad está sostenida por Cristo, no por la muchedumbre. Por mucho que todo el mundo opine algo, no significa que sea la verdad.
La multitud es manipulable, es voluble, es cambiante de acuerdo a sus propias idolatrías también. Entonces, lo que sucede acá es que, de hecho, la multitud va a cambiar en un par de versículos. Ahora, quiero volverme más práctico aún. ¿Cómo esta idolatría a nuestra reputación, al yo, ¿no es cierto?, a lo que nos dicen, empieza realmente a carcomer nuestra vida espiritual? Porque tiene muchas implicancias esto. No es simplemente un tema donde... ¿Me corro? Ah, ya. No es solamente un tema que va a influir en ciertos aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra vida integral. Por ejemplo, en tu trabajo, supongamos que empiezas a trabajar en un lugar y uno empieza a hacer las cosas bien. ¿Y por qué hacemos las cosas bien? Porque queremos que nuestro jefe sepa que hacemos las cosas bien, o que nuestros compañeros sepan, para poder escalar, ¿no es cierto? Y porque la verdad es que nadie quiere que opinen mal de nosotros también, pues entonces empezamos a esforzarnos. El problema de servir al ojo, como lo dice la Biblia dice eso es servir al ojo humano. El problema de eso es que se generan al menos dos grandes dramas. Al menos. No voy a mencionar más porque para no olvidarnos. El primer drama que puede generar es el dilema ético que se genera entre lo que Dios me dice y lo que el jefe me dice. Entre lo que la multitud me dice. Porque si yo siempre quiero agradar al otro y que el otro piense bien de mí, en algún momento voy a toparme con los mandamientos de Dios versus los mandamientos del prójimo. Las expectativas de Dios cumplidas en Cristo, pero que yo ahora debo vivir de acuerdo a la dignidad del llamamiento, versus las expectativas del prójimo. Las expectativas de mi cónyuge, las expectativas de mi jefe, las expectativas de mis compañeros de trabajo, las expectativas de mis vecinos. Y eso va a entrar en conflicto con la ética con Dios. Cuando vivo en pos de que me interesa que los demás opinen bien de mí, va a pasar lo siguiente. Voy a estar en un grupo, vamos a estar juntos, conversando, y van a empezar a pelar. Y van a empezar a tirar chistes cochinos. Y uno, para no pasar por gil, no sé, uno se ríe. ¿Para qué? Para que el grupo te acepte. Ahora, nos olvidamos que al lado de nosotros está parado Cristo. Y no creo que Cristo se esté riendo con el chiste cochino. Tampoco creo que Cristo esté murmurando junto con el grupo. ¿A quién vamos a agradar? ¿Al grupo o a Cristo? Entra la ética en conflicto. Cada vez que quiero agradar al grupo, cada vez que quiero agradar al prójimo, que quiero agradar al jefe, cada vez que sirvo al ojo humano, va a entrar en conflicto el mandamiento de Dios con la expectativa humana. Entonces ahí tenemos que tener las prioridades bien claras. Entender de que la verdad, nosotros vivimos para agradar al Señor. Para vivir para Él. No para ganarnos ese agradecimiento, ¿no es cierto? Porque Él ya nos salvó, pero sí en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Es el primer punto grave que empieza a ocurrir en nuestra vida. Que empezamos a acomodarnos con los que están alrededor. ¿Para qué? Para no pasar por pesado, para no pasar ¿por qué? Para no ser rechazados. Recuerden, todos los que quieran vivir una vida en piedad serán rechazados. Todos. Segundo punto. Si trabajo para el ojo humano, rápidamente voy a caer en la hipocresía de lo público y lo privado. Y ese también es un punto serio. La hipocresía de lo público y lo privado es una de las cosas que Cristo aborrece y que lo menciona muchísimo en los evangelios. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando empezamos a servir al ojo, empiezo a servir públicamente, por ejemplo acá en la iglesia, cuando me ven. Pero cuando nadie me ve, ahí hago lo que yo quiero. Y eso que yo quiero generalmente no tiene nada que ver con lo que yo hago en público. Y se empieza a dividir tu vida pública y privada y terminas siendo un cristiano hipócrita. Donde una cosa es lo que tú haces en la iglesia, lo que tú haces en la pega, cuando otros te ven. Otra cosa es cuando estás solo en la pieza y estás con el computador prendido y viendo porno. Y estás ahí viviendo para tu propia carne y tus propias concupiscencias. Esa escisión, esa división entre público y privado se genera por muchos factores. Uno de los factores es la idolatría al yo, a lo que piensan de mí, a cómo me ven los demás. Porque empiezo a actuar muy distinto cuando me ven que cuando no me ven. Y ese es un peligro que está latente en todos nosotros. Súper latente. Que no sé si servimos de la misma manera acá en la iglesia que a mi familia. Y ahí es donde está el queso. Entonces, cuando te levantas,
¿qué haces? Si vivo una decisión entre lo público y lo privado porque sirvo al ojo humano, entonces cuando me levanta no me ve nadie, no sé, pues voy a dedicarme a mis cosas, ver el celular, qué sé yo. Si entiendo que el Señor me ve todos los días y las cosas las hago para Él, eso genera que te dé lo mismo si te están mirando o no. Porque tú sabes que siempre hay alguien mirando, que es el Señor. Cuando tengo esa certeza que Dios siempre está conmigo y siempre me está mirando, ya no existe lo privado. Todo es público. Todo está siendo anotado en el reino de los cielos. El Señor me está viendo cada momento. También cuando el ojo humano no me ve. La hipocresía está basada, entonces, en una idolatría a la aprobación de los demás. En cambio, cuando tengo a Dios continuamente como mi primer lugar, mirando continuamente a Dios y hago todo para Cristo, para mi Señor amado, yo sé que todo lo que hago es público, nada es privado. Él siempre está conmigo. Esté en la cocina, en el baño, en la pieza, esté afuera de la casa, dentro de la casa, me estoy levantando, me estoy acostando, en todo momento. No hay una decisión entre público y privado cuando tenemos la conciencia de que toda mi vida es una adoración a Dios. Que toda mi vida, mi primer amor es Cristo. Si eso no está ocurriendo en tu vida, si en tu vida lo que está ocurriendo es una decisión público-privada, hay una hipocresía ahí, entonces pregúntate cuáles son tus motivaciones. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo que haces? ¿Por qué en el trabajo eres tan distinto que con tu cónyuge? ¿Por qué te comportas tan bien con tu jefe versus a tu cónyuge al cual le ladras? ¿Por qué? Ahí hay un tema y tiene que ver con para quién y para qué haces las cosas. Porque si lo haces para Cristo no debería haber gran diferencia. Si lo haces para tu propio éxito y reputación y fama y todo lo demás, entonces va a haber una gran diferencia. Te vas a comportar muy distinto con la gente que te pueda dar cosas que con la gente que no. Y eso es un tema, insisto, que para Cristo es muy serio. Porque si hay algo que atacó públicamente en su vida era la hipocresía de los fariseos, que tenían la decisión entre lo público y lo privado. Hacían las cosas para que la gente los vea, lo dice explícito, ¿no es cierto? En cambio, en su vida interior estaban podridos. ¿Cómo está tu vida? Si estás podrido interiormente, hay un camino, arrepentimiento, ir a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóname porque soy un idólatra de mí mismo, un idólatra de mi imagen. No quiero que nadie piense mal de mí, no quiero caer mal a nadie, hago todo lo que hago para que me vean. Señor, perdóname, tengo una división pública-privada que es severa. Transfórmame, quiero hacer las cosas para ti. Necesitamos del poder del Espíritu para eso. ¿Cómo enfrentar la idolatría a la aceptación y al qué dirán? Con adoración verdadera. La adoración falsa se enfrenta con la adoración verdadera. Fíjense cómo responde Pablo y Bernabé frente a los halagos públicos. Ya vimos cómo responden frente al ataque público. No estaban ni ahí y perseveraron. Buena. Pero ahora, ¿cómo van a responder frente a los halagos públicos? La misma prueba. La otra cara de la moneda. ¿Cómo la van a enfrentar? Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después continúan hablando del Señor. Básicamente lo que hacen ellos, esa adoración que va hacia ellos, la desvían inmediatamente al Creador. Hoy que hiciste bien esta pega, gracias al Señor nomás. Desviación de la adoración. Esa desviación de la adoración hace que se desmorone la idolatría al yo. Incluso ellos dicen: nosotros somos igual a ustedes. Es la verdad. Tú y yo no somos mejores que los demás. En nada. Cuando nos halagan, lo bueno que ven en ti, lo ha permitido Dios en tu vida. No eres tú. Entonces, ¿qué estamos pensando realmente? Cuando hacemos cosas malas, eso proviene de nuestra carne. Cuando hacemos cosas buenas, eso proviene de la gracia de Dios. Por tanto, si halagan algo en ti, lo que debiéramos hacer es desviar la adoración a Dios. Y no hablo solo de una
de un palabrerío así con falsa humildad, sino que realmente tener la conciencia de que Dios lo ha permitido todo en tu vida. De hecho, el discurso que sigue ahora de Pablo va en pos de la gracia común de Dios en medio de todos. Fíjense lo que dice, es un discurso potente, porque dice: conviértanse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. ¿Quién es Dios? El Dios vivo, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, el Dios que ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Ojo, volveré a eso. Que no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué testimonio se dejó? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Dándonos lluvia del cielo, dándonos tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El Señor, en su gracia común, hay una gracia común que Él da a todos los seres humanos, y hay una gracia específica que es la salvífica, cuando te salva y te lleva a su reino, ¿no es cierto? Pero el Señor es bueno con todos. Él dice que, por ejemplo, hace salir el sol sobre buenos y malos. Así también Él da lluvia sobre buenos y malos. Él da sustento y alimento a todos. Él da también alegría a todos los corazones. La gracia común de Dios es tan, ¿cómo decirlo?, es tan impresionante que piensen lo siguiente. El señor Hitler y el señor Stalin, que entre los dos mataron pero millones y millones, ellos también tuvieron comida y sustento. Y ellos también tuvieron momentos de risa y de carcajada. Y ellos también gozaron de los beneficios de la creación. Eso se llama gracia. Es la gracia común del Señor a todos. El Señor permite todo en todos, dice. Cuando te sacaste tal vez un 7 en la prueba, tú dices: me saqué un 7 porque me esforcé harto. Es verdad. Pero ¿quién permitió que tuvieses salud? Dios. ¿Quién permitió que de hecho tuviese cerebro? Dios. ¿Quién permitió que tuvieses alimento todos los días de tu vida y pudiese funcionar tu cuerpo? Dios. ¿Quién permite de hecho que haya suelo, que haya piso en el cual caminar? Dios, que creó el piso, que creó la tierra. Cuando todas estas cosas que nosotros pensamos que son nuestros logros, la verdad es que son un logro de nuestro mínimo, porque todo lo hace el Señor. Incluso Él permite que haya aire. Entonces anda a hacer la prueba sin aire, sin tierra, sin salud, sin cerebro, a ver cómo te va. Todo es del Señor. Y en su gracia común Él permite que todos andemos en Él. Entonces, ¿de quién es la gloria realmente? ¿De quién es la gloria? Del Señor. Si tenemos esa conciencia, cuando alguien me halague o me alabe, la desviación de la adoración va a ser genuina. No es solamente una retórica, un decir: no, si lo hizo el Señor, y por dentro estoy así, ¡oh, que soy bacán! Si te pasa eso, si me pasa eso, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, ir a los pies del Señor, decirle: Señor, estoy más inflado que sapo, así ya henchido, cámbiame, necesito realmente tener humildad genuina y sincera de entender de que tú permites todo en todos y que esto no tiene que ver conmigo. Es tu gracia, no soy yo. El éxito humano que alcanzo es tu gracia, no soy yo. Si tú quieres, me quita la salud de un día, me da cáncer inmediatamente, el Señor lo puede hacer. Y gloria al Señor por eso, porque sus edictos son santos. El Señor puede transformar mi vida de un momento a otro. Nada es mío. Debemos tener conciencia genuina entonces de quién es Dios, para poder vivir una adoración genuina y no caer en la idolatría del yo, de mi imagen, de mi reputación. El Señor es bueno, el Señor también es justo. El Señor, yo les decía que quería volver a una frase. Versículo 16. En edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Eso es bueno o es malo? ¡Bueno! No.
La Biblia, cuando habla de Dios dejando a las personas andar en sus propios caminos, lo habla como un acto de juicio. Lo vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel, por ejemplo, cuando dice: haré recaer sobre ustedes sus propios caminos. ¡Oye, qué buena! Mala. Es mala cuando el Señor te suelta tus propios deseos, porque nuestros deseos están caídos. Eso es lo que dice Romanos 1. Cuando Dios suelta las propias concupiscencias del ser humano a alguien, eso es un castigo, es un juicio. No es bueno. O sea, es bueno porque es santo. Pero para nosotros, la verdad es que el Señor me suelta lo que yo quiero es un desastre. ¿No te ha pasado en la vida? Tú querías algo, y cuando lo obtuviste, finalmente fue un desastre. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, así empecinadamente, en pos de lo que yo quiero, en vez de pedir su voluntad, y resulta ser un desastre? Cuando el Señor nos suelta nuestros propios caminos, es un acto disciplinario de justicia en términos escriturales. Entonces, fíjense, este texto, cuando la gente adora a Pablo y a Bernabé, ellos lo que hacen es desviar la adoración a Dios. Y desvían la adoración al Dios que es bondadoso, pero al mismo tiempo que es severo. Porque gracia y justicia van a la mano en los atributos de Dios. Santidad y amor van a la mano en lo que son los atributos de Dios. Todo esto va junto. ¿Cuál es mi concepción que tengo del Señor? El Señor es bondadoso, Él tiene una gracia común para con todos, pero asimismo, Él no hace acepción de pecados, acepción de personas, para el juicio. Si lo explica Pedro, Dios no hace acepción de personas ni para la bondad ni para la justicia. Él es benevolente, Él es misericordioso, Él también es severo. Romanos 11:22 dice: mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. Muchas veces, como les decía, vamos en pos del amor de la multitud, que la multitud nos ame, que la multitud piense bien de nosotros. Tenemos que poner ojo en lo que deseamos. No vaya a ser que el Señor nos conceda eso y esa misma multitud termina apedreándonos. El Señor es bondadoso y es severo, y eso va a tener implicancia en nuestra vida personal. Hay una bondad general a Dios, una bondad que nos molesta, porque muchas veces somos muy implacables con el que piensa distinto a nosotros. ¿No es cierto? Le puse los personajes más extremos, Hitler y Stalin, pero la verdad es que cada uno de ustedes y yo también tenemos personajes que uno como que no le desea bien. Le desea más o menos. Por último, que no le vaya bien, pues, pero Señor, no lo destruyas, pero que tampoco prospere. ¿Sí? Ya, no tenemos bondad general como Dios la tiene. Y la bondad general de Dios nos irrita. Que Él sea bueno con mi enemigo. Este personaje que es nefasto y Señor, tú le permites que le vaya tan bien. Nos irrita la bondad general, pero también asimismo nos irrita la severidad general de Dios. También nos irrita. Nos irrita que el Señor sea absolutamente tajante con el pecado LGTBI, con el pecado del aborto, y que el Señor diga: no, es pecado y listo. Y eso también irrita, porque la justicia de Dios irrita y la bondad de Dios irrita, tanto a nivel público general como también a nivel personal individual. Con nosotros, muchas veces somos muy bondadosos con nosotros mismos y muy permisivos con nuestro pecado. Entonces decimos: sí, es pecado, pero nunca tanto, y seguimos adelante. Y el Señor dice: no, si tú sigues pecando te voy a disciplinar, eres mi hijo. Y otras veces somos muy severos con nosotros mismos y nuestras culpas, y hemos ido a los pies de la cruz, le hemos pedido perdón y el Señor nos ha perdonado, pero yo no acepto ese pecado y me sigo culpando y me sigo acusando y sigo boicoteando mi propia vida. Nosotros tenemos problema con ambas cosas, tanto con la severidad como con la bondad, y generalmente no es uno o lo otro, generalmente tenemos problema con las dos. Hay áreas de nuestra vida donde somos muy permisivos y hay áreas de nuestra vida donde somos muy autocondenatorios. El problema está en la mirada que tenemos de Dios. El Señor es bondadoso y severo, es misericordioso y justo. Todo eso va de la mano. Que debe regular nuestra vida y cómo nosotros mismos nos vemos. Los atributos de Dios regulan nuestra vida, los mandatos del Señor y la palabra del Señor. Obviamente esta manera de opinar sobre las cosas, lo irritante que la bondad general de Dios, el ser bueno hacia nuestros enemigos, va a causar un disgusto a la opinión pública.
Cuando tú eres bueno con alguien que te trató mal, la gente se va a enojar contigo. ¿Y por qué lo tratáis así si este compadre es un desgraciado? Por otro lado, cuando tú seas severo con el pecado de otro, la gente también se va a enojar contigo. Van a decir, que eres intolerante. O sea, vas a entrar en directo conflicto con la opinión pública. Lo bueno es que tú amas más al Señor que al mundo. Por tanto, tú vas a decir, lo lamento, pero aquí la adoración mía no gira en torno a mí y lo que ustedes opinen de mí. La oración aquí va a girar en torno a Dios y lo que Él opina. Y eso va a traer tranquilidad a tu vida. Y para ir terminando, ¿cómo termina este capítulo? Con un versículo que es potente. Versículo 22. Saulo o Pablo y Bernabé van por las iglesias y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto es un diseño de Dios. Dios permitió tu vida, permitió las adversidades en tu vida, va a permitir que muchos te halaguen, va a permitir que muchos te ataquen para probar tu corazón. Es necesario que seas atribulado. Es necesario que en esta vida tu amor al Señor sea probado como fuego para que salga a relucir el oro del crisol. Así que recapitulando, para recordar un poco lo que hemos hablado. Primero, muchas veces huimos de las dificultades. No siempre huir es lo correcto. Antes de huir o evitar situaciones debemos examinar las motivaciones. Esperemos a que pase Sichel y hacemos la... Miren, ahí tienen un ejemplo de opinión pública que va cambiando. Lo hablaban, después lo apedrean. La multitud es así. ¿Esto está en vivo? Perdonen a los que están en la casa. Lo que pasa es que están pasando acá, para contextualizarlos, estaba pasando una caravana. ¿Ya? Espero que no empiecen a girar alrededor de la plaza. Está bien, podemos respirar. Ahí sí. El mundo, sus esperanzas. Es bueno que se interioricen de todos los temas políticos, que vayan, que investiguen, pero siempre sepan que lo único que va a transformar las naciones es Cristo mismo. Cristo en su venida y el Evangelio, los corazones. Este es un tema de corazón. Bien, ahora sí. Haciendo el cierre, vamos a repasar lo que hemos hablado hoy día, para que nos acordemos. Entonces, tenemos que al inicio, ellos enfrentan adversidad, enfrentan por así decirlo, un repudio público, y en vez de huir, se quedan. ¿Por qué? Porque lo que primó fue amor a Dios y amor al prójimo. Ojo con nuestra tendencia a ser evitativos y salir corriendo. Si estás corriendo de algo, primero detente y piensa con el Señor, Señor, ¿de qué estoy escapando? ¿Y por qué? ¿Y cuál está siendo mi primer amor? Punto 1. Punto 2. Debemos cuidar nuestro corazón engañoso, que suele hacer las cosas para el ojo humano. ¿Cómo estás sirviendo en tu empresa, en tu casa, en tu cónyuge, en el colegio, donde quiera que estás? ¿A quién sirves? ¿Sirves al ojo humano, es decir, te sirves a ti mismo, o sirves al Señor? Si no servimos al Señor, sino que a nosotros, eso se va a evidenciar en al menos 2 puntos, les dije. ¿Cuáles eran esos 2 puntos? Conflicto ético entre la opinión de Dios y la opinión del otro. Y vamos a empezar a transar temas. Porque quiero agradar al otro más que a Dios. ¿Estás transando temas? Entonces
Fíjate si en tu corazón estaba habiendo idolatrías. Punto 2. Primero el conflicto ético que va a ocurrir. Obediencia es obediencia. Y lo segundo que va a ocurrir es una división, una decisión entre mi vida pública y mi vida privada. Me voy a volver un hipócrita. Porque voy a actuar muy distinto con la gente que cuando no hay gente. Eso es señal evidente de que estoy sirviendo al ojo humano y no al Señor. Estas idolatrías, obviamente hay más puntos, pero adelante. Ahora, son cosas que tenemos que analizar. ¿Cómo se vence o cómo hay que atacar esta idolatría? Bueno, con adoración genuina. La adoración genuina tiene que ver con desviar ese halago o esa mirada de nosotros hacia el Señor. Porque esa desviación, de hecho, es la verdad. No es que estamos siendo falsamente piadosos. Es que, de hecho, todo lo que nosotros hemos hecho bien proviene de parte del Señor. No es una falsa piedad. Él, en su gracia común, ha otorgado a todo ser humano el poder hacer lo que hace. Y que los músicos toquen música y que los ingenieros calculen, proviene del Señor. Eso es un talento que Dios ha dado, que está en la creación y que debemos alabar al Señor por eso. Por tanto, cuando alguien te halague a ti y tú digas, el Señor me lo concedió, dilo realmente con toda propiedad y con todo corazón. El Señor te lo concedió. El Señor te lo concedió. Esa desviación de adoración al Señor va a ser clave. Ahora, ojo, porque cuando hablamos de la adoración al Señor, tengo que adorar al Dios verdadero, no al Dios falso. Y el Dios verdadero, estuvimos viendo acá en el capítulo, de acuerdo a lo que presenta Pablo, es bondadoso y severo. Ambas cosas. Los atributos en Dios están todos juntos. Él es justo y bondadoso y misericordioso. Por tanto, eso va a traer un impacto en mi propia vida que me va a irritar su bondad hacia mí y al mismo tiempo su severidad hacia mí. Y lo mismo me va a pasar con su bondad general y su severidad general. El Dios verdadero es justo, santo, misericordioso y lleno de gracia. Y todo eso se conjuga. Y si tú vives realmente mirando al Dios verdadero, adorando al Dios verdadero y viviendo esa severidad y bondad en tu propia vida, eso va a llevar a que estés en directo conflicto con el mundo. Pero no tengas miedo de eso, no tengas temor. Porque, como dice acá, y con esto termino, es necesario que a través de muchas tribulaciones tú entres en el reino de los cielos. El Señor lo diseñó así. Así que tranquilo, tranquila, entrégate en las manos del Señor. Que el Señor nos guíe a poder vivir en santidad. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Porque tú nos libras de estos falsos dioses que nos esclavizan. Perdónanos por nuestra idolatría al yo, por buscar siempre la aprobación de los demás, por servir al ojo, no servirte a ti. Por servir a hombres, no servirte a ti, Señor. Perdónanos. Eso se ha evidenciado en mucho pecado en nuestra vida. Hemos transado muchas verdades. Hemos, Señor, tal vez hecho chanchullos en el trabajo. Nos hemos portado mal en la familia. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón por esas inconsistencias, por esas hipocresías que se basan en una adoración falsa. Señor, libértanos, sánanos, nos arrepentimos, líbranos de nuestra propia maldad y no nos sueltes a nuestros deseos, por favor. Te pedimos que no nos sueltes a nuestros deseos, sabemos que eso no resulta bien. Sosténnos tú, Señor, en tu eterno, infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén.